noches, mi nombre es Julián Velasco. El día de hoy vamos a dar unos breves conceptos de las anualidades y los tipos de anualidades que podemos encontrar. Vamos a empezar primero hablando qué es una anualidad. Y en la anualidad decimos que es una cantidad de dinero fijado a un cierto periodo de tiempo. Eso lo podemos decidir trimestral, semestral, anual, o dependiendo como la persona lo quiera, para que, digamos, en esto la gestión del riesgo no afecte el proyecto financiero de una empresa o en la vida personal. Y dentro de ellas, pues ahí podemos observar en este caso vamos a hablar de tres tipos de ventajas. En este caso son los ingresos, vamos acá a separar, ingresos, los ingresos garantizados, también hay unos crecimientos con impuesto, y el otro es una protección contra la volatilidad del mercado. Protección, la volatilidad del mercado. ¿Qué podemos ver en la ventaja de los ingresos garantizados? Podemos ver que es una anualidad que proporciona un flujo de ingresos garantizando durante una vía específica en el tiempo que se establece. En el crecimiento de impuestos podemos significar que estas cuentas de anualidades no se agravan hasta que se retire cierta cantidad de dinero o cuando la persona lo quiera manifestar. Y en la protección de volatilidad del mercado, lo que significa es que las ganancias no se ven afectadas por las fluctuaciones del mercado. Y también vamos a ver ciertas desventajas que podemos ver en el tipo de anualidades. Entonces, en este caso, arrojamos tablero y vamos a hablar de ellas. ¿Cuáles son? Una de ellas es las tarifas elevadas. Que en estas tarifas elevadas, las anualidades a menudo no incluyen tarifas administrativas ni las tarifas de mortalidad en los gastos. ¿Sí? Una de las otras desventajas que podemos ver es un acceso limitado a los fondos. ¿Qué sucede con esta desventaja? Que con esta desventaja uno no puede sacar el total de los montos cuando transcurre cierta cantidad de tiempo. Un ejemplo, si uno quiere sacar un fondo de pensión, usted en este momento no lo puede sacar. ¿Por qué? Porque pues, en este momento no puede estar teniendo las semanas cotizadas o los años que requiere, como lo dice la ley. Tenemos otra que es el potencial de riesgo. Y en esta desventaja podemos hablar que proporciona un flujo de ingresos fijos y lo que significa que el poder adquisitivo de esta desventaja se puede ingresar debido a la inflación en la que puede estar el momento en el país. A continuación, ya dando un breve resumen de lo que es un tipo de anualidad, vamos ahora a hablar de los tipos de anualidades. El primer tipo de anualidad es la anualidad fija. Y para que se vea más claro, entonces la anualidad fija podemos decir que es un concepto financiero que se utiliza en múltiples situaciones, como en préstamos o pensiones. Básicamente se puede hablar de como una serie de pagos en el cual se pueden diferir
de acuerdo en pagos mensuales, trimestrales o semestrales. Una de las características de estas anualidades son los pagos de valor al iniciar un préstamo de inversión o una tasa de interés de cierto periodo de tiempo. ¿Qué podemos decir? Que se adquieren préstamos de anualidad fijas, donde se deberá realizar pagos regulares por medio de acuerdos para ir como amortizando las cantidades prestadas a los intereses correspondientes. Ahora bien, vamos a hablar de las ventajas y las desventajas que tienen estas anualidades fijas. Una de las ventajas es que la anualidad permite planificar, así sea a corto o a largo plazo, evitando, digamos, sorpresas en el momento de sus pagos, y también esta anualidad ofrece una mayor estabilidad financiera a las personas para que los ingresos sean más regulares para que no sea tan limitado o tan extenso, ¿sí? En las desventajas podemos hablar que eso resulta siendo más caro. Entre más tiempo haya, es más interés, y pues esto le puede afectar. Aunque pague más rápido, obviamente los pagos no van a disminuir. Y ahora, para hacer un concepto más entendible, vamos a realizar un ejemplo, y es el siguiente. Dice, un individuo llamado Juan necesita comprar una casa en 10 años. 10 años. Sí. Decide utilizar la anualidad fija como instrumento de ahorro. Él tiene una posibilidad de ahorrar 10.000 pesos anuales. 10.000 pesos anuales. Y entonces, de allí, él tendrá una tasa de interés del 8%. Una tasa de interés del 8%. Aquí vamos a realizar una fórmula que es la siguiente. Vamos a borrar aquí esta parte. Y la fórmula es la siguiente. Decimos que A es igual, escribo con este marcador. Decimos que la anualidad es igual a R por, abrimos aquí un paréntesis, por 1 menos, abrimos otro paréntesis, 1 más el interés elevado a la menos n sobre i, y cerramos paréntesis. Vamos a especificar detalladamente cada una de las letras que hice aquí en la fórmula. Entonces decimos, en la A, esto significa que es el valor acumulado. Valor acumulado. La R nos representa que es el depósito anual. Depósito anual. La I, pues, como bien lo sabemos, el I equivale al interés por periodos. Y la N, que nos dice que es el tiempo. Básicamente esto es lo que quiere decir lo que estamos realizando en la fórmula. Ahora bien, ahora vamos a realizar cómo se va a generar el ejercicio. Ese sí lo vamos a hacer más detalladamente. Entonces, como ya tenemos este concepto, vamos a borrar. Bueno, borré la fórmula, pero de igual manera aquí ya con el ejercicio lo vamos a tener más claro. Entonces decimos que A es igual a los 10.000 que ahorra mensualmente Juan, multiplicado por,
corchete y abrimos el paréntesis, que es 1 menos, paréntesis, 1 más el interés, que en este caso vamos a elevar a sacarla, que es 0,08. Cerramos, bueno, como no me cabe aquí, vamos a hacerlo aquí. Lo elevamos a la menos 10, ¿sí? Cerramos y esto lo dividimos nuevamente por el interés, que es el 0,08. Si nosotros realizamos toda esta operación en una calculadora, nos quiere decir que la anualidad fija tiene un precio de 130.468,43. Lo vamos a dejar con 2 decimales. Es así como podemos resolver una anualidad fija y es así como uno puede tener la manera de tratar de buscar menos intereses por medio de esta anualidad. Después de haber realizado este ejercicio de la anualidad fija, ahora vamos a hablar también de una anualidad que es la anualidad variable. Esto no lo necesitamos. Y vamos a hablar de las anualidades variables. ¿Qué nos habla esta anualidad? Esta anualidad es un tipo de contrato anual cuyo el valor puede variar dependiendo del desempeño de la cartera, en este caso de carteras, y subcarteras de fondos. Carteras que tienen los fondos para las inversiones que se puedan ingresar fácilmente y en un sistema de seguimiento, los cuales los fondos tienen una fin de investigación. También podemos ver unas características que es un valor de anualidad en el desempeño de una cartera, como lo hablamos inicialmente, y de las subcarteras seleccionadas por el propietario de una anualidad. Otra característica que también podemos tener es que las anualidades variables ofrecen las posibilidades de obtener mayores rendimientos. No me sirve. Tiene mayor rendimiento y también tiene unos ingresos más fáciles o en este caso fijos, ¿sí? Porque también pueden existir riesgos, en este caso, pues como hay rendimientos, también hay riesgos en los cuales el valor puede disminuir. De igual manera, como todas las anualidades que hemos hablado, también tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus ventajas dice que es las anualidades variables aumentan con los impuestos de las diferidas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto quiere decir que esto no, o sea, uno no puede pagar impuestos sobre las ganancias que uno pueda tener hasta que, digamos, uno pueda, en este caso, uno tenga estos ingresos, vamos a generar ingresos, pero aplica en cuentas de jubilación como la IRA y las tradiciones de las 401(k), ¿sí? En las desventajas, las anualidades, son más riesgosas que en las anualidades fijas porque esta inversión es subyacente y se puede perder valor. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de anualidad que es la anualidad indexada. La anualidad indexada podemos decir que es un tipo de contrato anual en el que el tipo de tasa es basada en el desempeño de un índice del mercado específico, como lo habla el S&P 500.
Esto también también se dice que es una anualidad que a veces se denomina como anualidades indexadas por acciones o anualidades de índice fijo. Una de sus características dice que frente a la inflación busca que las anualidades indexadas suelen involucrarse mucho en los cambios en los precios de los bienes y servicios. De los bienes y servicios. Y de este modo protege al inversionista frente a eventuales aumentos de los precios. También vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas que tiene esta anualidad. Una de las ventajas es la protección contra la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la mayoría de las anualidades se ajusta el pago de la función de la inflación o el poder adquisitivo que se puede otorgar en un tiempo, ¿sí? Una anualidad indexada también puede ser una justa causa de las funciones en las que los precios del consumidor por el IPC u otro indicador económico sea relevante, brindando la protección contra la inflación, como lo dije anteriormente. Una desventaja de esta anualidad es el menor rendimiento del potencial. Entonces vamos aquí a hablar de la desventaja para ser más claros. Es el menor rendimiento y las limitaciones en los retiros. Limitaciones en los retiros. ¿Por qué hablamos, digamos, de esta limitación en los retiros? Porque en muchas compañías la cantidad y la frecuencia de retiros lo permite la anualidad antes de un vencimiento de plazos. Ahora continuamos con la siguiente anualidad, que es la anualidad inmediata. Esta es muy breve porque básicamente lo que quiere decir anualidad inmediata ¿qué nos quiere decir esta anualidad? Que la anualidad inmediata son contratos de un individuo en una compañía en el que los seguros le pagan a sus propietarios. ¿Qué quiere decir? Que esto garantiza que sea de forma inmediata. Y por último, terminamos con el otro tipo de anualidad, que es la anualidad diferida. La anualidad diferida nos habla de que es un contrato en una compañía en el que promete pagarle a un propietario unos ingresos regulares a un pago global en un momento a futuro, ¿sí? Igual manera tenemos en las ventajas, podemos ver que hay estabilidad, seguridad y rentabilidad rentabilidad garantizada. Por otro lado, pues también tenemos las desventajas, que es un potencial limitado de mayores rendimientos y falta de flexibilidad. Entonces, con esto concluimos los tipos de anualidades que podemos mostrar y agradezco mucho por su atención. Feliz noche.